valor. Perdón. El perdón es un tema fundamental en nuestras vidas. Te quiero decir que el perdón abarca tanto nuestras relaciones interpersonales como también nuestra paz interna. El acto de perdonar simplemente implica liberar sentimientos, rencores, permitirnos sanar y avanzar hacia una vida más plena y más feliz. Y sin duda que aunque perdonar puede ser un desafío, ya que implica dejar el dolor y la injusticia que hemos experimentado, el perdón nos brinda la oportunidad de liberarnos de esa carga emocional y poder abrir nuestro corazón a la reconciliación y a la paz interior. Se cuenta que cierta mujer se disponía como todas las mañanas a abordar el autobús que la llevaría a su trabajo. Al bajar, un perro que pasaba por ahí se acercó y la mordió en una pierna. Algunas personas se dieron cuenta de ello y la auxiliaron. Después de varios minutos llegó la ambulancia y la trasladaron al hospital para poder atenderla. Al perro lograron atraparlo varias cuadras adelante y antes de encerrarlo en la perrera municipal, le hicieron estudios para saber si no tenía alguna enfermedad que pusiera en riesgo la vida de aquella mujer. El resultado fue que el perro tenía rabia y había contagiado a la mujer. El médico le comunicó a la mujer lo sucedido, a lo cual ella solicitó de manera urgente que le trajeran una hoja de papel y una pluma para escribir. Señora, con la vacuna adecuada salvaremos su vida, no hay razón para que escriba su testamento, dijo el médico. A lo que la mujer respondió: no estoy escribiendo mi testamento, sino el nombre de las personas a las que voy a morder. Cada uno de nosotros, como seres humanos, hemos sido creados por Dios con sentimientos y con emociones, de tal manera que somos vulnerables al dolor y podemos ser heridos fácilmente mediante tres cosas. Ahí está. La primera, palabras. La manera como tú hablas, la manera como tú te expresas, la forma en la que tú dices las cosas. Segundo, las actitudes, ese lenguaje corporal que a veces presentamos delante de la persona que a veces nos ofendió y que no es muy agradable en muchas ocasiones. Y tercero, las acciones, la manera como nosotros respondemos a veces a las ofensas y a la crítica. El resultado inmediato puede ser una raíz de amargura, pero también al final puede ser la venganza. Acompáñame a Proverbios 23, por favor. Proverbios 23. ¿Ya lo tienes? Dice Proverbios 23: honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es al hombre dejar el pleito, el enojo, la venganza, la ira. Y dice aquí que todo insensato, la palabra insensato quiere decir necio, se envolverá en ella. ¿Qué tanto dominio propio tienes tú en el momento que estás en un pleito, en el momento que estás discutiendo con alguna otra persona? Por tal motivo, queridos hermanos, el día de hoy estaremos viendo este 10º valor del reino, para poder entender y hacer nuestro el perdón. Quien posee esta virtud tiene en sus manos el pasaporte a la felicidad, ya que sin él jamás podremos sanar aquí, internamente. Déjame darte algunas definiciones de lo que significa perdón. Perdón es un valor fundamental que implica liberar y dejar ir resentimientos,
culpas, enojos hacia aquellos que creemos que nos han causado un daño o que nos han ofendido. Es un acto de comprensión, es un acto de compasión y también es un acto de generosidad que nos permite sanar nuestras heridas, esas heridas emocionales, y poder también reconstruir aquellas relaciones rotas que por alguna razón en un momento de nuestras vidas se rompieron. El perdón va más allá de simplemente olvidar o ignorar lo sucedido. Es un proceso consciente en el cual decidimos cada uno de nosotros renunciar a los sentimientos negativos y buscar la reconciliación, tanto con quien nos ofendió como con nosotros mismos, porque depende de ti. A través del perdón, cada uno de nosotros rompemos las cadenas de amargura que nos atan al pasado y abrimos la posibilidad de un crecimiento personal y una mayor conexión, un mayor compañerismo con las demás personas. Perdonar no significa justificar o excusar las acciones que nos han causado dolor, ni tampoco implica olvidar lo ocurrido. Muchas veces algunos dicen que perdonar es olvidar, pero la verdad es que nos engañamos a nosotros mismos, porque cuando te ofenden muchas veces nunca se te va a olvidar algunas ofensas que son muy graves. Más bien, el perdón es un acto que nos permite soltar el resentimiento y poder cultivar la benevolencia y la compasión hacia los demás. El perdón, queridos hermanos, nos libera de la amargura y nos abre la posibilidad de poder reconstruir relaciones. Restaura nuestra paz interior y nos ayuda a avanzar hacia la sanidad interna y el bienestar emocional. El perdón nos brinda la oportunidad de aprender de nuestros propios errores y también de aquellos que nos han lastimado, promoviendo esa transformación personal y la construcción de un mundo más compasivo y un mundo más armónico. El perdón como un principio bíblico. El perdón, según la Biblia, es un principio central en la enseñanza de Jesucristo y una virtud fundamental que Dios espera que cada uno de nosotros como sus hijos practique continuamente. Acompáñame a Mateo 6, 14 y 15, que fue el pasaje que leyó mi esposa al principio. Mateo 6, 14 y 15, por favor. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así la palabra de Dios en Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú observas, en este pasaje hay dos sís condicional. Si perdonáis, y el otro sí condicional es si no perdonáis. Y cada uno de ellos tiene una consecuencia. Si perdonas a los hombres sus ofensas, entonces va a suceder algo. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué decides? Cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida estamos ante decisiones. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sin duda que Dios quiere que perdonemos. La Biblia describe el perdón como un acto de la gracia y misericordia, donde una persona libera a la otra de la deuda, del castigo que merece debido a sus transgresiones. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los misericordiosos. Y si tú logras entender lo que significa la palabra misericordia, misericordia es no darle a la persona lo que se merece. ¿Y sabes por qué dice bienaventurados los misericordiosos, doblemente felices? Porque alcanzarán misericordia. La palabra de Dios dice que lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Así que si tú siembras misericordia, ¿qué vas a cosechar? Misericordia. Tuviste misericordia por alguien, alguien va a tener misericordia cuando tú también te equivoques.
En la Biblia se nos enseña que Dios es el modelo supremo de perdón. Él perdonó nuestros pecados cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús. Nos pide perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y ¿sabes algo muy importante que tenemos que entender? No solamente te pide que lo perdones una o dos veces, sino que lo perdones en repetidas ocasiones. El Señor Jesucristo, cuando Pedro le preguntó, ¿y qué? ¿Entonces tendré que perdonar a mi hermano 3 veces? El Señor le dijo, no, Pedrito, 70 veces 7. Y esto de verdad, queridos hermanos, debería de ponernos a meditar si realmente tú y yo hemos hecho del perdón parte de nuestra vida. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que debemos perdonar a quienes nos han hecho algún daño, incluso cuando resulte difícil o doloroso. El apóstol Pablo también exhorta a los creyentes a perdonarse mutuamente, siguiendo el ejemplo que Dios y Cristo han puesto en nosotros. Acompáñenme a Efesios 4:32, por favor. Efesios 4:32. Mira la exhortación que nos dice esta palabra en Efesios 4:32. Dice su palabra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando tú comienzas a ver un pasaje y solo lo lees, se te va a olvidar lo que leíste rápidamente, pero cuando tú lo meditas y aprendes de él, entonces eso es una guía y una dirección para ti. Dice aquí, antes sed benignos, pero la palabra benignidad, ¿qué quiere decir? Aquí lo explicamos cuando vimos el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir benignidad? Mira, si alguien me hace un mal y yo no respondo y le hago un bien, estoy siendo benigno con esa persona. ¿Y se acuerdan? Finalmente cada uno de nosotros podemos mirar de qué manera respondemos a las personas que nos hacen un mal. Si alguien me hace un mal y yo no respondo, simplemente se llama mansedumbre. Pero si alguien me hace un mal y yo no solamente no respondo, sino que le hago un bien a esa persona, entonces se llama benignidad. Y la palabra de Dios dice, antes sed benignos unos con otros. Y también dice misericordiosos, no dándole a la persona lo que merece, sino perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón bíblico no implica ignorar o justificar el pecado. Tampoco significa que todas las consecuencias negativas van a desaparecer automáticamente. Eso no sucede. Más bien, el perdón se trata de liberar el resentimiento y el deseo de venganza y buscar la restauración en esa relación que fue rota y que podamos encontrar también la sanidad emocional que necesitamos. Eva Moses fue una sobreviviente del Holocausto y una defensora del perdón durante la Segunda Guerra Mundial. Eva y su hermana gemela fueron sometidas a experimentos médicos inhumanos en el campo de concentración de Auschwitz. A pesar del sufrimiento que experimentó, Eva decidió perdonar a los nazis y poderse liberar del odio y la amargura que llevaba consigo. Fundó el Museo y Centro de Educación del Holocausto Cangles y compartió su historia de perdón con el mundo, enseñando la importancia de liberarse del pasado y buscar la sanidad a través del perdón. Pero no podemos negar que el perdón tiene un lado oscuro. La otra cara de la moneda es la venganza. La venganza se puede definir como una respuesta emocional y de la conducta de una persona, impulsada por el deseo de causar daño o sufrimiento a alguien en respuesta por un agravio, ofensa o injusticia percibida. Es un acto intencional,
del que quiere hacer pagar a la persona el mismo daño que recibió o tal vez más grande, con el objeto de equilibrar o superar ese dolor que esa persona experimentó cuando fue ofendida. La venganza, queridos hermanos, se caracteriza por la búsqueda de satisfacción personal a través del sufrimiento de otro. El mundo nos vende la idea de que la venganza es dulce, y muchas veces tú y yo hemos hecho nuestra esta declaración. La venganza puede manifestarse de diversas formas. Una de ellas es la difamación, otra la agresión, esa agresión física con la que reacciona una persona, sabotaje, exclusión social o cualquier otra acción destinada a causar daño. Sus consecuencias pueden ser perjudiciales tanto para el ejecutor como para la víctima y pueden obstaculizar la posibilidad de reconciliación en esa situación que se vive. Es importante tener en cuenta que la venganza no debe confundirse con la búsqueda legítima de la justicia a través de los medios adecuados y legales. La palabra de Dios dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades superiores. Y si alguien me hizo un agravio, sí tengo derecho a poder acudir a las autoridades superiores. Sin embargo, en su esencia, la venganza se diferencia del perdón, ya que se basa en el deseo solamente de causar daño y no busca la reconciliación o la restauración de una relación. Aunque si bien es cierto que en el libro de Proverbios el tema del perdón no se desarrolla ampliamente, sí encontramos algunos textos que nos hablan de su poder sanador, así como de las consecuencias de que tú y yo no perdonemos. Alguien dijo: escribe las ofensas que recibes en el hielo. Veamos algunos conceptos importantes que nos ayudan para poder seguir creciendo espiritualmente. Veamos el poder del perdón. ¿Por qué nosotros debemos de otorgar perdón? Primero, debemos perdonar para sanar nuestro aspecto físico. ¿No te has fijado que una persona que ha sido ofendida llega con una carota y siempre está enojada y frunce el ceño y tú la ves y siempre está triste? Viene con un estado emocional de depresión, de enojo, de angustia, de amargura. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahí está. Okay. La Biblia enseña que somos seres creados con un espíritu, alma y cuerpo, lo cual implica una unidad, de tal manera que al ser heridos en ciertas áreas, somos heridos en todo nuestro ser, lo manifestamos en todo nuestro cuerpo. De ahí que el proverbista menciona que en el rostro se refleja el estado de ánimo, la manera como tú te sientes, en el que se encuentra tu cuerpo. Y también refleja alegría o tristeza, salud o enfermedad, de acuerdo a la circunstancia que tú estés viviendo. Número 2, debemos perdonar para frenar una cadena de peleas. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es esa parte importante que a veces olvidamos como cristianos. Si alguien te ofendió, ¿qué tienes que hacer? Finalmente tienes que perdonar. Pero dice algo muy importante. Hay 2 mandamientos en la Biblia que son los más importantes: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Alguien te ofendió, cubre su falta con amor. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Pero el amor cubrirá todas las faltas. No dice unas cuantas, dice todas las faltas. Está comprobado que el odio solo engendra más odio y la violencia solo engendra más violencia. El motivo es simple: tanto el ofendido como el agresor consideran que es injusto lo que reciben como lo que dan.
Entonces el ciclo se repite y aumenta la intensidad de la agresión hasta que uno de los dos toma la decisión de dejar de responder, cuando ese amor comienza a cubrir esa herida. Número 3. Debemos perdonar para liberarnos de los efectos de la amargura. Proverbios 26 dice: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. La amargura no se puede esconder. Una persona amargada se le nota, una persona amargada actúa como una persona amargada y la gente lo va a notar. Y te va a preguntar, ¿qué te pasa? Y finalmente dice aquí que su maldad será descubierta en la congregación. Dios mismo nos ha dicho que no hay nada oculto que no venga a la verdad. Nada, absolutamente. La persona que cree que porque se escondió y nadie lo vio ya la libró, está totalmente equivocada. Tal vez las personas que le rodean no lo vieron, pero Dios sí. Y en algún momento Dios va a revelar. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Habrá algo en tu interior que te está lastimando? Ya sea algo de palabra o de hecho que sufriste en algún momento de tu vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿O tu corazón está limpio? ¿Hay algún resentimiento en tu corazón que te impida poder realmente tener esa vida plena que Cristo nos prometió? ¿O realmente tienes una raíz de amargura en tu corazón? La respuesta en la mayoría de los casos van a decir: no, yo no siento nada, yo estoy bien. Aunque la realidad es todo lo contrario. La negación es un mecanismo de defensa natural en el cual reprimimos lo que sentimos hacia otro ser humano. Sin embargo, lo reflejamos inconscientemente y los demás lo notan, lo saben, porque se te nota. Tres significados del perdón. Aparte de todo lo que ya les dije, el perdón no es un sentimiento o una emoción. El perdón, queridos hermanos, es una decisión. Tú decides perdonar. El perdón no es un proceso, es un acto, es una acción que tú tienes que hacer. El perdón es un acto mediante el cual reflejamos la verdadera fuerza de nuestro carácter. Solo los valientes se atreven a perdonar a quienes los ofenden. Y tercero, el perdón no es debilidad de carácter, por el contrario, es fortaleza. Quiero compartir contigo la vida de dos personajes ampliamente conocidos por nosotros a través de la Biblia: Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca. En la historia de esta familia se presentan situaciones de favoritismo, se presentan situaciones de engaño que dan como resultado severos problemas. Hay un pasaje que debes de leer, es el capítulo 27 de Génesis, y del 32 al 41 vas a ver una partecita de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es esta ruta de la tragedia que pasaron estos dos personajes? El primero, amargura. ¿Saben? Jacob, su nombre quiere decir engañador. Por iniciativa de su mamá, decidió tomar la bendición que le pertenecía al primogénito. ¿Y qué sucedió? En aquella época su papá ya no veía, estaba casi ciego y tomó la decisión de engañarlo. Así que se puso las vestiduras de su hermano y llegó, y su mamá preparó un cabrito y le dijo: ve con tu padre para que te dé la bendición. Y así sucedió. Lo engañó, o sea, el otro se fue a casar, y en lo que el otro casaba, él lo suplantó, llegó con su padre y su padre lo bendijo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Pero su padre le dijo: no, ya lo bendije a él, y esa era la bendición que yo tenía.
La bendición que esperaba recibir Esaú de su padre Isaac le fue arrebatada por su hermano Jacob al suplantarlo. Dos motivos por los cuales podemos amargarnos la existencia. La primera es la frustración. Ya no puedes hacer absolutamente nada. La bendición le fue dada al hermano. Y la segunda, el enojo por la traición. Ciertamente su hermano lo traicionó. La primera viene como resultado de no haber obtenido lo deseado. Él quería que lo bendijera su papá y no lo bendijo. Mientras que la segunda es el golpe bajo de alguien que no esperábamos. Número 2, ahí lo tienes, resentimiento. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Esaú fue quien anteriormente había despreciado la primogenitura y aún no logra superarlo. Un día que llegó Esaú del campo, cansado, agotado, asoleado, y vio que su hermano Jacob había hecho un plato de lentejas, dicen que es por ahí, y él tenía mucha hambre, y le dijo: dame de ese plato de lentejas. Le dijo: no te voy a dar, te lo vendo, te lo cambio por la primogenitura. Y este hombre despreció la primogenitura y comió de ese plato. ¿Cómo? Dice, esto nos enseña que el resentimiento es el sentimiento guardado o el sentimiento reprimido que tarde o temprano aparece. Mira, en Hebreos 12:15, si me quieres acompañar para que veas cómo menciona a este hombre Esaú, ¿qué dice la Biblia acerca de Esaú? Estoy en Hebreos 12:15. ¿Ya lo tienes? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que tú y yo podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios? Por la amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Así que ahí ya tienes una enseñanza maravillosa. La amargura estorba la gracia de Dios. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. Hay personas que con su amargura contagian a una familia. Hay personas que con su amargura pueden contagiar a una iglesia completa. Hay personas que con su amargura pueden contagiar a un pueblo entero. Pero ve lo que dice más adelante. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano que carece. ¿Qué es profano? La palabra profano dice que carece de toda relación o afinidad con Dios. Y dice aquí, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, dice, aunque la procuró con lágrimas. La amargura es un estorbo a la gracia de Dios. Número 3, odio. Después de la amargura viene el odio. Dice Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Lo aborreció. La pregunta es, ¿qué sentiría Isaac al saber que sus hijos no se llevaban bien? Los que tenemos la dicha de ser padres sabemos que nada duele más que ver a nuestros hijos pelear entre sí. Y a la luz de este pasaje descubrimos que el odio no distingue ni lazos familiares, ni creencias, ni clase social. El odio puede estar en cualquier lugar, no importa el tipo de persona que sea. Y después del odio viene la venganza, el lado oscuro del perdón, la otra cara de la moneda. Y dijo en su corazón, estoy hablando de Saúl,
llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hay dos cosas dignas de resaltar. Una persona vengativa espera el tiempo necesario para su desquite o para su venganza. Una persona vengativa no mide la magnitud de sus actos. Debido a la molestia de Esaú, su hermano Jacob huye de él. La Biblia dice que después de muchos años se encontraron, llegó el momento de poder consumar la venganza. El día había llegado. ¿Pero qué pasó? Mira, sucede algo extraordinario. El poder del perdón triunfó sobre el deseo de la venganza. Dice que cuando Esaú se encontró con su hermano, dice Génesis 33:4, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Es maravilloso poder ver en la Biblia que sí hay solución para la amargura, para el deseo de venganza, para el odio. No hubo reproches, no hubo condiciones para otorgar el perdón. Ambos, tanto Jacob como Esaú, sanaron internamente. Así que sería bueno que leyeras el pasaje completo para que vieras lo que pasó ahí. Para terminar, te quiero compartir este acróstico. Un acróstico de la palabra perdón, para que si tú lo guardas ahí en tu celular, te acuerdes qué es lo que debes de hacer para perdonar. Ahí está la palabra perdón. La primera letra dice: piensa antes de actuar impulsivamente. La E, evalúa el costo de tus acciones y tus palabras. La R, razona con prudencia, vale la pena. La D, devuelve un bien por un mal recibido. La O, ofrece disculpas en caso de ser necesario. Y la N, no rehuses dar el perdón si te lo solicita. Para concluir, el perdón es un acto nacido de la voluntad que no esconde sus emociones y sentimientos. Y es la única virtud capaz de liberarnos de la cárcel de la amargura, de restaurar relaciones rotas y de salvarnos de las consecuencias de la venganza. El secreto de la felicidad radica en poder perdonar a nuestros semejantes, como tú y yo, querido hermano, hemos sido perdonados por Dios. Yo te pido que inclines un momento tu rostro. Piensa con relación a lo que has escuchado. ¿Realmente eres una persona que perdona? ¿O eres una persona que guarda amargura en su corazón? Hoy Dios tiene para ti un desafío muy importante. Si hay algún resentimiento en tu corazón y la persona que te ofendió o a la que ofendiste está aquí, ¿por qué no aprovechas este día para poderte reconciliar con ella? Para que puedas vaciar tu corazón de esos resentimientos y lo llenes de ese perdón y de ese amor que el mismo Dios nos ha dado a ti y a mí. Y si esa persona no está aquí, ¿por qué no tomas la decisión de que saliendo de este lugar hables con esa persona y que puedas restituir y puedas restaurar tu relación? Y te quiero decir cuál va a ser el beneficio para ti y para tu vida. Eso te va a dar descanso y te va a dar paz para tu vida. Así que ese es el desafío que Dios tiene para tu vida. Oremos. Bendito Padre, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos instruye. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos da valor. La virtud del perdón nos ayuda a poder entender tu carácter, nos ayuda a poder realmente saber qué clase de hijos tuyos somos. Si hemos logrado aprender de ti el amor, la misericordia, la gracia para poder perdonar a otros. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a
cada uno de los que hoy hemos escuchado tu palabra, a no actuar impulsivamente, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos aprender a medir nuestras palabras, porque sabemos que nuestras palabras tienen poder, que podamos aprender a razonar, que podamos devolver a un mal con un bien y de esa manera poder restaurar nuestra relación, que podamos tener la humildad suficiente para poder ofrecer disculpas a quienes nos han ofendido. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a vaciar nuestro corazón de resentimientos para poder hacer nuestro este valor del perdón. Oramos a ti, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.